En esta noche vamos a estudiar Jesucristo o Jesús, el Señor de las distancias. Diga Jesús, el Señor de las distancias. En estos tiempos modernos donde la tecnología y las redes sociales han roto con toda incomodidad o con toda distancia, que ya no es difícil comunicarnos con una persona que esté al otro lado del mundo en tiempo real, en donde podemos ver cómo hemos avanzado en la tecnología, la rapidez del internet, las redes sociales. Ellos superan esas dificultades de comunicación, pero nada supera la inmediatez y el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Desde antes que existieran las redes sociales, Jesús podía traspasar las distancias en tiempo real y producir milagros a miles de kilómetros de donde Él se encontraba. Por eso yo quiero retarle a que busquemos a Jesucristo, porque Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, y diga, nunca llega con las manos vacías. Cuando uno busca a Dios, Él siempre nos sale al encuentro con bendición, siempre trae algo en sus manos para darnos. Y en la época en que Jesucristo hizo su ministerio, aquí recuerde que hace 8 días veíamos que Él estaba en Samaria, había atravesado la región de Samaria. Si me puede regalar la imagen, más o menos para que ustedes puedan ver el recorrido que Jesucristo estaba haciendo. ¿Alcanzan a ver? Si ustedes se ubican, no, aquí, bueno, ustedes creo que allá como están más lejos lo pueden ver un poquito, pero vemos que Jesucristo estaba en Samaria y de Samaria fue a Caná. En Caná era donde Él había hecho el milagro de las bodas. Pero también habla de Capernaum, ahí se ve más claro, ¿sí ve? Capernaum, Caná, Samaria, ¿alcanzan a verlo? De Capernaum a Caná habían 30 kilómetros, de Samaria a Caná 52 kilómetros, o sea, Jesús anduvo 52 kilómetros y esos terrenos eran un poco escarpados y la temperatura casi siempre se mantiene en 30 grados. Y de Capernaum a Caná, dice que un hombre, un oficial del rey, escuchó que Jesucristo estaba por ahí, que Él venía. Ahora, mire cómo en el verso 43 dice, 2 días después, fueron los 2 días que Jesús permaneció con los samaritanos. Salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, escuche, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Quiero que tengamos como punto número 1, Jesús. Los hechos de Jesús superan la distancia. Los hechos de Jesús superan la distancia. ¿Cuál era la situación? Dice que Jesucristo se fue después de que estuvo en la fiesta, después de que limpió el templo. En el libro de Deuteronomio dice que todo israelita debía presentarse 3 veces al año en el templo. Ahí no importaba lo lejos que ellos estuvieran, ellos de lugares más recónditos, todos acudían al templo 3 veces al año. Por esa razón dice que los galileos que estaban ahí se dieron cuenta y lo recibieron con alegría, porque ellos también habían ido a la fiesta. Por eso el apóstol Pablo dice que si usted no deja de congregarse, porque siempre que nos congregamos hay una bendición. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y estos galileos tuvieron la bendición de ver a Jesús, de ver los hechos que Él había realizado en esa fiesta. Pero dice la Biblia también que Jesús habló de algo, de la honra. Dijo que no había profeta sin honra sino en su propia tierra. ¿Por qué Jesús les comenta eso? Pues Él acaba de venir de tierra de samaritanos, y en esa tierra de samaritanos Él vio las conversiones más extraordinarias. Un pueblo entero creyó en Él. Un pueblo entero lo aceptó, lo recibieron, fueron salvos, y eso impactaba el corazón de Jesús. Y Él les habla de que Él regresa a Galilea, y esto me impacta. En el verso 47 dice, cuando oyó, verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
cuando oyó de Jesús, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre no había escuchado a Jesús de primera mano, pero ¿qué había escuchado de Jesús? Los hechos que Jesús había realizado en Jerusalén, en la vez que convirtió el agua en vino. Estos hechos habían llegado a los oídos de este siervo, que era un oficial de Herodes, el tetrarca de Galilea. Y este siervo, o este oficial, que era un alto mando, tiene la humildad de ir a donde un carpintero, porque así veían a Jesús en su época, como un carpintero. Usted sabrá que los romanos fueron los primeros que instituyeron como las clases sociales, la alta, la media y la esclavitud. Entonces para ellos, ellos eran los máximos, los mandamás, los doctores. Y fue un acto donde muchos tal vez le dijeron a él: ¿usted qué va a hacer por allá? Donde muchos tal vez se le opusieron, tal vez fue objeto de burla. Mire, este va y dice que donde un aldeano, donde un carpintero, ¿a buscar qué? Pero este hombre había escuchado los hechos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado los hechos de Jesús? Las maravillas de Jesús. Y así como este hombre, que al escuchar los hechos, aunque él de primera mano no había tenido contacto con Jesús, se esforzó y viajó 30 kilómetros. Él hubiera podido mandar una comitiva, unos siervos: vayan ustedes y tráiganlo. Además, si tenía poder militar, lo hubiera podido traer por la fuerza. Usted sabe que los romanos eran autoritarios, se creían los dueños, y yo le: no, vaya, tráiganme al hombre para que me sane al hijo. Pero él muestra un esfuerzo en ir 30 kilómetros. Generalmente los viajes se hacían a pie, entonces le tomaba prácticamente un día sin hacer muchos descansos para llegar donde estaba Jesús. Y Jesús, cuando tiene el encuentro con él, con este hombre que ha visto los hechos, que ha oído los hechos, que traspasan y superan la distancia. ¿Cuánto hace que Jesús vino a la tierra? Más de 2000 años, pero sus hechos han superado aún el tiempo. Aún usted y yo, se conmueve nuestro corazón cuando oímos que Jesús sanó, que Jesús liberó, que Jesús resucitó, dio vida a los muertos, consoló el corazón de los desamparados. ¿Cuántos todavía sienten que su corazón se une más a Jesús cuando escuchamos estos hechos? Que fue lo que le ocurrió a un soldado o a un oficial romano. Y toma esa decisión. Pero esto es lo que quiero que estudiemos ahora. El segundo aspecto: la palabra de Jesús supera la distancia. La palabra de Jesús supera la distancia. En el verso 48 dice, escuche lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra de Jesús y se fue. ¿Por qué decimos que los hechos superan la distancia? Ahora, cuando este hombre se acerca a Jesús y tiene la conversación y le dice: Señor, mi hijo está muerto, está casi muerto, era un padre desesperado, angustiado. Y a mí me parece que también este hombre había acudido a todas las formas y posibilidades de sanación de la época, y que la última opción que le quedaba era Jesús. Por eso Jesús se quería asegurar de que él no lo viera, que este hombre no viera a Jesús como un curandero, o como venga, écheme una oradita ahí, écheme una rezadita. O ahora como que Jesús es el profeta de la hora, del tiempo, que está haciendo milagros. Entonces camine a ver, y note cómo Jesús lo confronta, le dice: bueno, y si usted no ve milagros, si no ve señales, ¿usted no cree? ¿Qué quería hacer Jesús con este hombre? Asegurarse de que él no solo iba a buscar un milagro momentáneo para después olvidarse, que no iba a buscar solamente algo físico. ¿Cuántos buscan a Jesús solo por un milagro físico? Señor, sáname. Señor, arregla mi matrimonio. Señor, mira, necesito finanzas. Y solo lo buscan por algo físico, material y momentáneo. Señor, si haces este milagro, entonces yo creo. ¿Cuánta gente se acerca a Jesús y: Señor, si tú me das tal cosa, ahí sí le prometo que yo me consagro? Y he visto algunos que le cumplen al Señor por 2 y 3 meses. Después
se les olvida la promesa. Por eso Jesús, siendo el Señor de la distancia, note que en la mente de este hombre, él que tenía, lo mismo que tenía muchos que buscaron un milagro, lo mismo que tenía la mujer del flujo de sangre, si tocare el manto de Jesús. Lo mismo que tenía aquella mujer sirofenicia que le decía, Señor, mi hija está enferma, ven y pon las manos sobre ella. Todos buscaban un contacto físico de Jesús. Eso era lo que él tenía en mente. Y lo que él tenía en mente era que ahora, bueno, Jesús baja conmigo, camina los 30 kilómetros, sana a mi hijo y yo veo el milagro grande y creo. Él tenía en mente eso, pero Jesús tenía en mente algo más grande. Jesús tenía en mente dos cosas. Número uno, concederle el milagro por el esfuerzo que este hombre había hecho, pero también tenía en mente, más que todo, salvarle su vida y su familia, darle la vida eterna. Por eso, para que la fe de este hombre se fortalezca, Jesús le cambia la expectativa que él tenía. Eso pasa como cuando uno tiene un problema bien grande en la célula y uno dice, nosotros que traer al líder. ¿No les ha pasado? Y usted va y busca al líder, no lo encuentra, no le contesta, está ocupado. Y el Señor quiere utilizarte a ti. El Señor quiere que seas tú, que a través de tus manos ese milagro se dé. Pero muchas veces uno está esperando otra cosa. Ahora, note cómo este hombre pudo recibir el milagro porque él tenía una expectativa, mas sin embargo el Señor Jesús no va con él. Le dice, vaya, tu hijo vive, tu hijo no se va a morir. Cuando le dijo, tu hijo vive, le está diciendo, tu hijo no va a morir, tu hijo sanará. Y este hombre teniendo una expectativa diferente, él no empezó a murmurar. Ahora, si él no hubiera creído, él se hubiera quedado ahí rogándole, ay Jesús, venga, mire, usted no sabe cuánto he sufrido, vea todo lo que yo hice, todo lo que me esforcé. Y tal vez hubiera empezado a renegar y hasta querer juzgar a Dios. Pero él no se daba cuenta, este hombre pudo entender en un momento que la palabra de Jesús traspasaba la distancia. Estaban a 30 kilómetros. ¿Cómo hacía él para asegurarse si no tenía un teléfono para decir, aló, mira, Jesús dijo que él vivía, ¿cómo se puso el niño? ¿Está mejor? ¿Cuál teléfono? Agarre, ahí sí como dice, agarre el balde y vámonos por agua. Nuevamente devuélvase por el camino por donde vino y vaya, compruebe que el milagro está hecho. Así que Jesucristo quiere usarnos y quiere hacernos entender que su palabra es tan poderosa que si usted la desata, usted verá un milagro. Pero es ahí donde usted también tiene que entender algo. Jesús es el Señor de las distancias. Cuando el hombre que le dijo, Señor, mi siervo está gravemente enfermo, pero yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, solo diga así, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, suelta la palabra y mi siervo va a sanar. Note cómo esa palabra se convierte en el rema. ¿Por qué algunos no tienen el milagro? Porque tienen solamente el logos. Por ejemplo, usted sabe decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos saben decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se presenta una dificultad, de pronto un problema de carácter donde usted tiene que morir a su orgullo. Pero no, usted se espeluca y usted sale en defensa de sus derechos. Usted dice, no es justo, ¿cómo es que me hacen esto a mí? Y empieza a argumentarse, ¿dónde está el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es ahí donde usted necesita ese rema, no, Señor, yo sé que esto es difícil, yo sé que, Señor, no es justo, pero tampoco voy a esperar que la vida sea justa. Yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a pasar esta dificultad sacando tu nombre en alto. Y usted deja de pelear. Usted aprende, usted dice, voy a hablarle a ese hermano que el diablo me ha dicho que es odioso. Yo voy a hablarle con amor. Voy a llevarle un detalle a esa hermana que es que a veces he dicho que no me la paso. Y yo voy a demostrar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes sabían que Jesucristo en repetidas ocasiones ayudó a la gente a desarrollar la fe de esa manera. Porque ellos esperaban una cosa y Jesús les decía otra. Ellos iban con una mentalidad. ¿A cuánto nos ha pasado? Pastor, venga y ore por fulano. Y uno, no, el pastor, ¿a dónde lo consigo? Y el Señor lo que está esperando es la palabra, que tú busques la palabra de Dios. Que no busques al hombre, busca a Jesús, porque la palabra de Jesús traspasa la distancia.
Muchas veces puede llamarle a un familiar que es que está enfermo, está en la clínica. ¿Por qué no desata la palabra? ¿Por qué no le dice, mira, vamos a orar? Y desde acá usted ora con fe. Y usted verá el milagro que le dicen a tales horas, él empezó a sanarse, se puso mejor, se puso bien, la fiebre lo dejó. Pero cuántas veces empezamos es como a lamentarnos, como a buscar a ver quién va, y como vemos que nadie va, entonces nos cargamos y no vemos el milagro. El Señor quiere usarte a ti para ver el milagro. Este hombre recibió la palabra. Él dijo, bueno, pues yo esperaba que Jesús viniera, que Jesús, porque como hablan que Él es amor tierno y todo, Él va a ir conmigo. Pero Jesús le dijo, fue de una manera parece tajante, tú crees es por señales y milagros. Y si no los hago, ¿qué? ¿Vas a perder la fe? Y note cómo él pudo sostenerse, este hombre que era un romano, pudo doblegar su orgullo. Y cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo mira, él no siguió a la pata de Jesús, se fue a mirar el milagro. Y ahí viene el tercer punto que usted tiene que tener en cuenta. Una vez que el milagro se da, viene el tercer aspecto. La palabra de Jesús supera la lucha a través de la distancia. ¿Qué hace la palabra de Jesús? Supera la lucha a través de la distancia. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado una palabra donde usted dice, Señor, esa palabra es para mí? Pero al igual que este hombre la creyó, la recibió. ¿Usted cree que en el camino él no tuvo pensamientos? Que en el camino él, ¿será que sí? No, y él, ¿cómo iría esos 30 kilómetros? Si los pasó de día o de noche, no dice en qué momento viajó. Pero cuando él llegó, iba llegando, dice que los siervos salieron al encuentro felices, contentos, y le dijeron, tranquilo, ya no se preocupe, tu hijo está totalmente sano. Y él dice, ¿a qué horas? Él es como a las 7, y él recordó que exactamente a esa hora Jesús le había dicho, ve porque tu hijo vive. Y note cómo este hombre, cuando dice creyó en la palabra de Jesús, antes creía en los hechos, antes creía en los milagros, que Jesús convierte el agua en vino, que Jesús en el templo hizo, y dice la Biblia que hizo muchos otros milagros que no están escritos en este libro. Creía en los hechos, en lo milagroso, en lo que fuera popular. Pero ahora la fe de este hombre se hace más fuerte y ya no cree solo en los hechos, sino ahora cree en la palabra de Jesús. ¿Cuántos de nosotros al principio creímos en los hechos? En las cosas superficiales, lo que es el boom, lo que todo el mundo mira. Cuando hay una campaña, alguien dijo, es fácil hablar de milagros y señales, y va a venir fulano de tal y los enfermos se sanan. Ponemos un estadio y lo llenamos. Porque al igual que este hombre, muchos van por los milagros. Por eso Jesús les dijo, ustedes creen es por los milagros, por las señales. Pero estaba sorprendido que los que no eran judíos, los samaritanos, ellos estaban creyendo en Jesús por la palabra. Y en este caso dice que este hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. La fe verdadera actúa. Usted recibe una palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Actúe, camine en esa palabra. Eso fue lo que él hizo. El Señor le dijo, ve, tu hijo está sano, tu hijo no morirá. Y él, bueno, gracias Señor Jesús. Y se fue. ¿Pero a qué se fue? A comprobar, a mirar. No sé, se lo dijo, él lo hace. Yo creo en ese poder sobrenatural. Y de la misma manera, Jesucristo prometió algo. Si usted tiene a Jesús de su lado, nada le será imposible. Y usted quiere asegurarse de que Jesús esté con usted, según una palabra que Él mismo dijo. Mateo capítulo 28, verso 19. Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, que se bauticen y hagan todo lo que les mandó. Dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere que Jesús esté contigo? Haga discípulos. No hay de otra. Por eso es que el diablo critica tanto. Cuando una iglesia se levanta en discipulado, mira, no hay una iglesia que sea tan perseguida como una iglesia que levante discípulos. Muchas veces la gente no quiere saber. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, no, yo sí quiero restaurarme, pero allá no quiero que me hablen nada de compromiso.
porque Jesús dijo que si usted hacía discípulos, Él estaría contigo. Y si Jesús está contigo, nada te será imposible. Pero tú tienes que ir y creer. Dale ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Crea, vaya y haga discípulos, actúe. Porque cuántos decimos, no, es que tenemos la visión, pero no los hacemos. O sea, estamos todavía como Jesús, pero vea, si tú me vas a usar, Señor Jesús, pero es que yo quiero que me respalde primero. Señor, vea, yo quiero ver milagros. Y el Señor le dice, están en tus manos, vaya. Y uno todavía está esperando, es como que le dé no sé qué. ¿Cuántos están en no? Es que yo hasta que no me recontra santifique y yo hasta que no me sienta preparado, yo no voy a hacer nada. Y a esta gente, cuando le dijeron, Señor, es que yo no hasta que no me prepare. La Biblia dice que Él fue y no solamente se salvó Él, sino toda su casa, toda su familia. De la misma manera, el poder de Dios está en tus manos. Jesús tiene el poder de traspasar las distancias. Mira, la palabra de Dios llega más rápido que usted. O sea, si usted da la vuelta y dice, Señor, me voy a hacer discípulos, más rápido llega la palabra al lugar donde usted va a ir a predicar. Si usted tiene la decisión, notará que cuando llegue, las personas empiezan a tener el corazón preparado. Mientras usted va, la palabra va más rápido, porque esto le pasó a este hombre. Dice, a las 7 de la noche, él se demoró casi un día en llegar, pero el hijo ya había sido sanado. ¿Cuántos de nosotros, el Señor ya envió la palabra y los 12 suyos ya lo están esperando? Pero en el camino el diablo le está hablando, diciéndole, no, eso no, mejor no le diga, él es muy religioso, mejor no vaya. Pero tú tienes que ir con la actitud, voy a hacerlo. Note cómo la palabra de Dios traspasó la distancia, cómo ese rema que se le dio a ese hombre, que él no tenía una fe tan grande, porque uno dice, no, pues que qué fe no la tenía. Pero cuando el Señor le soltó la palabra, le creyó. Y tal vez nosotros no seamos los más sabios, los más expertos en teología, pero si tú le crees a Jesús, Jesús hace el milagro. Jesús te va a usar para sanar los enfermos, para liberar endemoniados. Jesús te va a usar para cambiar esta ciudad. Solo cree que la palabra que Él te ha dado es verdad. Asegúrate de que tú estás recibiendo es la palabra de Él. Es tan poderosa la palabra de Dios que cambia las circunstancias. Esta casa estaba llena de dolor, de angustia, de desespero. El niño se va a morir. Pero una palabra que llegó a tiempo, llegó más rápido que el que fue por el mandado, cambió las circunstancias. La palabra que Dios pone en tus labios va a salvar hogares, va a salvar mujeres de cometer errores que en el mañana se van a arrepentir. La palabra que Dios te pone a ti va a hacer que jóvenes no caigan en las drogas. Solo suéltala, decídete, no tengas miedo. No te envía a ti un hombre, a ti te envía Jesús. Él fue el que dijo, vayan y hagan discípulos. Esto no es el invento de un hombre, es el invento de Jesús. Vaya y haga discípulos. Y Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo les doy la autoridad. Tú tienes la autoridad, camina en esa palabra, deja el temor, deja ese espíritu de baja autoestima, que no puedo, que no soy capaz, que no me van a creer. Porque de esa manera usted va a ver cómo la palabra de Dios va a traspasar la distancia. La palabra del Señor va a llegar a través de los lugares más recónditos, va a llegar si tú te atreves a soltarlo. Tienes que decidirte. Nosotros fuimos llamados para que hagamos un impacto en nuestra ciudad. La ciudad no se va a ganar solamente si nosotros desde el púlpito vamos a predicar, no, porque el avance es muy lento. Pero si cada uno de nosotros suelta una palabra esta semana para ganar un alma, se esfuerza por ella, ora por ella, nos multiplicaremos rápidamente y aceleraremos la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Porque la Biblia dice, no es que Él retarde su promesa, sino Él está esperando que más personas procedan al arrepentimiento. Porque la voluntad de Dios no es que el pecador se pierda, sino que el pecador proceda al arrepentimiento. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene el poder de convertir el alma. Y la palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, no digan quién subirá al cielo y nos traerá Jesús. No,
porque cerca de ti está, en tu corazón. Ahí está Jesús. Él prometió, Jesús está aquí, en este lugar. Y es Él el que nos está convenciendo. Vaya y hagan discípulos. Vaya, suelten la palabra. Deje el temor. No piense quién eres tú, piensa quién es el que me envía. Y Dios te dará la sabiduría, te dará la gracia, te dará la inteligencia, te dará esa capacidad de liderar. Porque dice la Biblia que Dios coge gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y tú eres ese escogido del Señor. Hoy el Señor, al igual que este hombre, te motiva. Vaya, habla, no calles. Cruza la calle, habla con ese vecino que usted ha sentido hacerlo, pero el temor le ha ganado. Hable que Jesucristo está dispuesto a enviar ese poder que llegará más rápido que usted. Y usted mismo se va a sorprender, porque habrán casos donde la gente le va a decir: yo pensé que usted nunca me iba a hablar de Dios. Vecino, yo creí que usted de verdad era muy creído y nunca me iba a invitar a su iglesia. Es necesario que nosotros creamos en el poder que hay en la palabra de Dios, que no estamos predicando ni vendiendo un producto barato. Usted tiene el mejor producto, tiene la respuesta a la necesidad. Note cómo este hombre, que era rico, que tenía posición social, tenía una gran necesidad. Y el Señor muchas veces permite que a través de esas aflicciones se conviertan en bendiciones cuando uno abre su corazón a Jesús. Por eso aún una aflicción, note que la aflicción de este hombre trajo salvación a toda su familia. Si no hubieran tenido esa aflicción, seguramente él no hubiera tenido la necesidad, no hubiera escuchado los hechos de Jesús, no se hubiera esforzado en viajar y mucho menos en creer que una palabra solamente podría sanar a su hijo. Por eso lo más importante que usted tiene que hacer como hijo de Dios es esfuércese en oír, creer y obedecer. ¿En qué me tengo que esforzar? Oír, creer y obedecer. ¿Qué? La palabra de Dios. Óigala, créala, obedézcala y los milagros están a la puerta de su casa. Usted va a ver, y yo le digo en el nombre de Jesús, para Dios no es imposible sanar a una persona con cáncer, con SIDA, con enfermedades terminales, porque Él es Dios todopoderoso y Él te necesita a ti, Él te quiere usar a ti. Di la palabra, desata la palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es tan poderosa que ella convierte el alma. Por eso yo te animo a que tú insistas, persistas, cree lo que Dios te ha dicho, oiga la palabra de Dios, créala y obedezca. ¿Cuántos vamos a ir y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha dicho, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es una promesa y usted y yo debemos salir de aquí caminando en esa promesa. Tú lo prometiste, tú estás conmigo, Señor Jesús. Voy a ir por este discípulo, voy a ganarme esta alma. Tú me darás la gracia, pondrás las palabras, me darás la sabiduría, el tiempo correcto, y esa persona vendrá a ti. Ten esa fe, así como este hombre dio la espalda, pero en el camino él tenía la certeza de que iba a haber el milagro. Ten la certeza que hay 12 discípulos que están esperando por un líder como tú. Hay 12 discípulos, 12 personas que están esperando de que tú vayas a liderarlos. Y si en la vida tú logras hacer 12 discípulos con el carácter de Cristo, usted se puede ir el día que el Señor le llame tranquilo, en paz y confiado, porque cumplió la misión. Hizo sus 12 discípulos que a la vez se van a empezar a reproducir en otros 12. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y usted en esta noche, al igual que este hombre, va a decirle: Señor, sé que la palabra tuya es poderosa, y en las células de esta semana vamos a orar por los enfermos. No vamos a pensar qué tan grave es la enfermedad. Tú no lo vas a tratar con medicina natural, no lo vas a tratar con medicina química, tú no vas a ser el médico de él. Tú solo vas a llevar la palabra, y la palabra producirá el milagro. Cierre sus ojitos y vamos a decirle: Señor, queremos ser una iglesia que muestre al mundo tus hechos, que tú vives y reinas y que tú estás en medio de nosotros. Señor Jesucristo,
al igual que este hombre que atravesó las circunstancias, que tal vez aguantó la burla de sus ciudadanos, de los que le conocían, porque iba a buscar a un aldeano, a un carpintero para que hiciera un milagro. Él fue valiente y superó esos obstáculos, y por eso él se pudo encontrar con el Hijo de Dios. Y ya no solo creyó en los hechos, ahora cree en la palabra de Jesús, ahora cree en Jesús y trae salvación a toda su casa. Yo quiero que tú le digas: Señor Jesús, yo quiero creer de la manera correcta. Quiero creer en ti como manda las Escrituras. Señor Jesucristo, en esta noche te presentamos nuestras células. Tal vez somos como ese padre de familia desesperado por una necesidad que había en su casa. Y tal vez, al igual que ese padre de familia, hizo muchas cosas para ver el resultado y no lo vio. Pero finalmente oyó hablar de los hechos de Jesús y fue y recurrió a su auxilio, recurrió en su ayuda. Y por eso este hombre que nos da una enseñanza, que no siendo judío pudo ser salvo, no solamente él, sino también su familia, pudo recibir el milagro. Señor, mira cuánta necesidad hay en nuestras casas, necesidades financieras, necesidades espirituales, hay necesidades, Señor, familiares, hay necesidad de salud, Señor, y yo vengo ante ti. Yo quiero que hoy tú mires a Jesús. La Biblia dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, donde la gente temblaba de miedo, sino al monte de la gracia, donde tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que conoce nuestras debilidades. Hoy nos acercamos al Hijo de Dios para decirle: Señor Jesús, queremos traer salvación. A ti te dolían las almas que se perdían. A ti te dolía, Señor Jesús, cuando la gente te buscaba a ti solo por un milagro físico, pero tú conocías el corazón de ellos que no creían en ti como el Hijo de Dios, que no creían en ti como el Salvador. De la misma manera, Señor Jesús, dile: a mí me duele cuando las personas solo quieren un milagro físico, solo quieren algo que les mueva las emociones, que tú les complazcas tal vez un capricho. Pero Señor, ¿cómo tú lograste convencer a este hombre que su necesidad real no era un milagro físico solamente, sino creer en ti como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Cristo que vino a la tierra para salvarnos? De esa misma manera, Señor Jesús, dame esa gracia ahora, porque Jesús nos dé esa gracia. Jesús, danos esa unción, danos ese poder para que le hablemos a la gente y ellos te conozcan a ti. Ellos crean en tu palabra, crean que tú eres el Hijo del Dios viviente, que ellos se vean a sí mismos en la condición de pecadores, que ellos sientan la necesidad de un Salvador, que sientan la necesidad de buscarte a ti, de arrepentirse de sus pecados. Señor Jesucristo, hoy nos acercamos con humildad de corazón, con sencillez, Dios. Yo sé que tú no vas a llegar a mi célula con las manos vacías. Señor, envía tu palabra, Señor, que esa persona no se muera en su pecado, que esa persona, Señor, se sane de su enfermedad. Y ora por tu célula. Hay muchas necesidades en tu célula. Ora en esta noche por ella. Señor, envía tu palabra, Dios, que esa célula no se seque, sino que viva, que no muera, sino que viva, Señor, que esa célula traiga redención, que esa célula, Dios mío, pueda tener milagros, puedan ver a Jesús ahí actuando y que puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que no solo se salve quien recibe el milagro, sino que toda su familia sea salva. Jesús de Nazaret, Jesús, nosotros creemos en ti, nosotros te honramos, Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos firmemente que tú eres nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor. Jesús de Nazaret, creemos que el milagro más grande que podemos ver en una persona es que ella sea convencida de sus pecados, que ella se convierta a ti, que se arrepienta de su maldad, que vuelva su corazón a ti, que vea el milagro del nuevo nacimiento
nacimiento en su vida. Señor Jesús, es el milagro más grande. Y yo te pido, Jesús de Nazaret, danos esa unción. Envía tu palabra y sálvalos, Jesús, sálvalos. Sálvalos, Señor, salva a mi familia. Y si estás orando por alguien específico, dile hoy, Señor, salva a fulano de tal con nombre propio. Sálvalo, Señor, convéncelo de pecado. Haz que vuelva su corazón a ti. Jesús, Jesús. Este hombre te dijo, ven conmigo, ven y pon las manos sobre mi hijo para que no muera. Y yo hoy te digo, Jesús, envía tu palabra a mi célula. Yo creo en esa palabra. Dile, envía tu palabra, Señor, envía tu palabra a mi corazón y conviérteme a ti. Envía tu palabra de poder y transforma mi vida. Señor, que la palabra tuya cobre vida en mi corazón y que yo entienda, Señor, que tu palabra traspasa las distancias. Tu palabra, Jesús, supera la lucha a través de la distancia. Tu palabra y tus hechos, Señor, superan las distancias. No importa cuánto tiempo haya pasado de tu venida, yo creo en ti como el Hijo de Dios. Dile, yo creo en ti, Señor, y voy a hablar en mi célula. Señor, tú me darás la unción, la gracia. Tú pondrás el sello, Dios mío, y yo veré milagros. Ahora mira tus manos. Y diga, estas manos Dios las usará para traer bendición, para traer sanidad, para traer liberación. Estas manos serán usadas por Jesucristo para que donde ellas sean puestas hayan milagros, Señor, para que mis 12, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. Hoy declaro en el nombre de Jesús que mis manos son tus manos, Señor, y yo te las presto. Y ve, Señor Jesús, quiero que toques a través de mis manos. Usa mis manos como un instrumento para traer salvación, para traer redención a mi generación. Muchas gracias. Levante las manos y dile, Jesús, creo en ti. Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en lo que harás en mí, Señor. Dígale, yo creo en lo que tú harás en mí. Creo que tú, Señor Jesús, me usarás para traer salvación.
Yo hoy decido, Señor Jesús, creer, decido oír más constantemente tu palabra y obedecer para darte a ti, Señor, la autoridad que entres y obres a través de mi vida, trayendo redención, trayendo vida, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo liberación. Creo, Señor Jesús, que soy un instrumento útil en tus manos. Dile: Jesús, yo creo que soy un instrumento útil en tus manos. Y yo doy la vuelta, Señor Jesús, para ir y hacer tu voluntad, para ir, Señor Jesús, y hacer discípulos. Y sé que no solo se salvará ese discípulo, Señor, ese familiar que necesita el milagro, sino toda su familia alrededor serán salvas, porque te verán a ti actuar de esa manera. En el nombre de Jesús yo recibo el poder de Dios. Diga: recibo ese poder sobrenatural que tú has dado a quienes creen en ti, Señor. Creo en el poder del evangelio que predico, Señor, que traerá salvación y redención, y que nuestras células tendrán vida. Nuestras células tendrán vida, Señor. Tendremos testimonios, tendremos milagros, Dios mío, de lo que tú harás por nosotros. Muchas gracias. Dile: Jesús, nuevamente dile: Jesús, creo en lo que harás tú por mí, lo que harás tú en mí, Señor. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dele ese aplauso bien fuerte al Rey de Reyes.